Bienvenidos, continuamos en la parte 2 de la historia que les comencé a contar en la charla pasada. Aquí pueden ver el libro que narra la historia del capitán Earl Reynolds, The Forbidden Voyage, el viaje prohibido, porque a él le prohibieron que volverse en cosa de protesta, pero él lo hizo de todos modos. Entonces les quería mostrar el libro porque estas cosas son reales. No me las invento. Es historia real y tiene mucho que ver con muchas de las cosas de las que vamos a hablar después. Es una historia del mar. Como les digo, explosiones que hicieron en el Pacífico. Este es un dibujo del bote cuando estaba siendo escoltado por un bote de la Marina de Estados Unidos para que se rindiera y capturarlo. Aquí están las imágenes del capitán Reynolds y algunas de la tripulación de las gentes que estuvieron en esa embarcación. Este libro también se puede hallar. Este es el viaje del Golden Rule. Este libro de Albert Bigelow, que el capitán pues describe lo que les estoy diciendo, la historia de ellos. Pero una de las cosas que les quería hacer ver en todo esto es que pues el barco fue hecho en Centroamérica. El barco vino de Centroamérica. Y la madera sagrada de algunos de los árboles vino de Centroamérica, específicamente de Costa Rica. Eso es lo importante de la historia. Porque lo que pasó luego de esta protesta fue que hubo tanta noticia en la televisión acerca de este problema, de esta cosa, que las pruebas atómicas se detuvieron. Kennedy firmó la orden de que no existieran más pruebas atómicas y se le prohibió también a Inglaterra o a Francia de hacer estas pruebas. Se pueden haber imaginado cuánta gente no estaríamos vivos si este barquito de Costa Rica no hubiera lanzado esta misión de paz. O sea que la madera de ese barco era sagrada. Los maestros de Centroamérica que hicieron ese barco tenían sus poderes o algo para poder crear algo tan poderoso. Ese barquito de Centroamérica se convirtió en el barco más poderoso del mundo. Fue la primera embarcación que peleó en favor del ambiente y logró detener las pruebas nucleares a nivel mundial en el océano. Si ellos hubieran continuado haciendo esas pruebas nucleares, muchos de nosotros no estuviéramos con vida porque los cánceres hubieran matado a tanta gentes en todo el mundo, en Centroamérica, en África, en Europa, en todo el mundo, porque la radiación de esas explosiones se regó por todo el mundo, como ustedes saben. El capitán Earl Reynolds descubrió eso. Entonces, pues de esto se trata la historia que les quiero decir para que vean esto, que es histórico. Esto pasó en 1958. La gente estuvieron en cárcel por varios años por lo que hicieron en contra del gobierno de Estados Unidos. Y después, pues, algo más que yo les quería contar es que ocurrió que después de lo que pasó, para poder pagar los gastos de la cárcel y todo eso, el barco fue vendido, el Golden Rule fue vendido y después se hundió. Los dos barcos se hundieron, el Phoenix de Hiroshima y el Golden Rule. Son veleros, se hundió aquí enfrente del Océano Pacífico. Pero hace unos 4 años, 5 años, lo detectaron en el fondo del mar. Y lo han traído de regreso y lo han restaurado. Entonces este barco fue restaurado en California, el Golden Rule. Y yo vivo aquí en Minnesota y que creen que el barco fue puesto sobre un camión, una rastra, lo que sea. Y el barco lo han traído hasta aquí a Minnesota. Y lo han traído al vecindario donde me estaba quedando yo, aquí en Stillwater, en un río, lo pusieron aquí en Minnesota. Y yo escuché la noticia, pero en ese momento yo no sabía toda la historia que les conté. Yo sabía que ese era el primer barco que hizo la lucha por defender a la humanidad y por defender el ambiente en toda la historia del mundo.
pero no sabía que era hecho en Costa Rica, no sabía todos estos datos, pero quería tomar una foto del velero este. El problema es que cuando fui al río no estaba ahí, dije pues ya perdí la oportunidad única de ver un barco tan increíble. Y entonces me fui para Minneapolis y otro cuartito que me dan, ahí estaba durmiendo cuando me tocan la puerta de la casa y que llega el viejito que me dan ayuda ahí, me dice, hay alguien que te quiere hablar. ¿Y quién? Resulta que son los directores, las gentes organizadoras del proyecto que restauraron el barco este. Y de alguna manera en un sueño, no sé cómo, a la señora Helen se le ha ocurrido de que el barco necesita que yo esté en el barco. Yo le digo, pero señora, yo no sé nada de veleros, pero es que el barco te necesita, yo no sé por qué, pero te necesita. Y le digo, pues ¿cuánto tiempo va a durar este viaje? Y me dice, 1 año y medio. Le digo, no, yo no puedo estar 1 año metida en un barco de esos. Y pues me quisieron convencer y yo que no. Al final pues me dijo, pues puedes ir aunque sea lo que puedas. Y le digo, bueno pues acepté, porque es un barco famoso, pensé. Y entonces pues así fue que me comenzó una jornada mía. Esta foto es del comienzo, cuando yo me convertí en parte de la tripulación del barquito este. Es increíble, historia increíble pero verdadera. Cómo me fueron a buscar en este cuarto para que yo fuera parte de este viaje del barco. El barco tenía planeado un viaje desde aquí, desde Minnesota, a través del río Mississippi hasta el Golfo de México, hasta Cuba, y de Cuba pues hasta Canadá. Y pues dije, pues le voy a hacer la prueba y a ver cómo me va. Una vez que estuve en el barco, pues así fue que me fui enterando de cosas yo, de quiénes eran la tripulación original. Me fui enterando por medio de los libros que este barquito era costarricense. Y me vengo a dar cuenta que yo soy la primera tripulante de este barquito centroamericana, como la madera de la que hicieron el barquito este. Entonces, así poco a poco, en sueños, a través de esta jornada que duró 40 días viviendo en este barquito, al final yo me enfermé porque es una cosa bien difícil. Pero estando ahí, pues me di cuenta que el barco es un barco escogido de Dios o para hacer esta misión, porque llegamos a una ciudad que se llama Dubuque, Iowa, un puerto. ¿Y qué creen? Ahí, en ese puerto, están todos los refugiados que han quedado con defectos de nacimiento, impedidos, enfermos de cáncer y todo eso. Estados Unidos les ha dado permiso de que vengan a ser tratados. Hay como 10,000 de ellos ahí en la ciudad. Y la gente se ha vestido con sus trajes típicos a recibir al barco. Y fue una cosa muy emotiva de ver aquello, como esta gente cantando, tocaban el barco como que si fuera aquella cosa sagrada. ¿Por qué razón? Porque ese barquito de madera, ese simple barquito de Costa Rica, fue el que vino a salvarle la vida a todos estos indígenas de esas islas del Pacífico en esos años. O sea, muchos de ellos le deben la vida a este barquito. Y ellos lo adoraban, lo tocaban como que si fuera algo divino, y en realidad que lo es. Esa madera centroamericana era sagrada de alguna manera, porque ese barquito, como les dije, se convirtió en el barco más poderoso de todo el mundo en su tiempo. Y ahora yo fui parte de esa tripulación, fui escogida para ser parte de la tripulación del barco este. Y pues fue muy emotivo ver estas gentes y continuar la jornada con ellos a través pues de 40 días. Navegamos por tormentas, por lugares donde mucho frío. Aquí está una foto del velero. No sé en qué ciudad era esta, pero pasamos por muchas ciudades. Aquí es una de las tormentas que habían olas fuertes en unas partes, oleajes que subían sobre el barco este.
Pero una de las cosas más emotivas fue en una ciudad donde llegamos y yo estaba con frío porque no estaba preparada para ese tipo de jornada porque me tocaba estar en la proa del barco. Y a veces pues el frío era demasiado ahí. Aquí estoy yo con una señora que tomó una jornada junto a nosotros. Y pues el frío que daba aquí era tan fuerte que te andaba una para la lluvia, pero no me funcionó, se me arruinó. Y en la lluvia que estaba cayendo helada llegamos a un puerto y una señora corre en el muelle, se quita la capote de ella y me lo entrega y me dice, tú ponte para la lluvia. Le digo, pero usted no lo va a tener. Sí, pero yo ando en carro, tú andas expuesta en este barco porque yo trabajaba del frente de la proa viendo a ver si no habían tronco, porque este barco es antiguo, no tiene ningún instrumento moderno. A ver si habían troncos, obstáculos en el camino. ¿Y qué van a creer? Que esta señora que me regaló este abriguito para la lluvia, es nada menos que la hija de Charles Willoughby, que es una de las personas que son las originales que se ofrecieron a sacrificar su vida por otras gentes. Y ahí me doy cuenta yo que esta señora Sally Willoughby tiene el mismo sentimiento de su padre, la lucha de ayudarle al prójimo y a los necesitados. En ese caso pues yo necesitaba de una cubierta para el frío. O sea que la jornada tuvo cosas preciosas, cosas increíbles. Pero de ahí pasaron cosas mucho más increíbles. O sea que tuve un sueño que el barco se iba a hundir y el mensaje era que yo tenía que conseguir un barquito chiquito para traerlo dentro del barco para que el barco no se hundiera. Y vine yo y quise comprar un barquito en los pueblitos que hay, nada. No podía hallar este barquito. Y finalmente pues me llamó una señora que es amiga, me dice, Gina, tienes que venir aquí. El barco estaba anclado. Yo fui con Brad, el que me andaba llevando, el señor. Y fui a la casa de ella. Y esta señora no sabía nada acerca de mi sueño, porque esto no se lo quería contar yo a nadie, porque la gente cree que, bueno, y que van a creer que esta señora tenía el barquito. Y le digo yo, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo sabía esto? Esta es la señora Kimmy. Y ahí atrás tiene el barquito que ella yo. Y me dice, pues yo tuve un sueño hace un año, que una persona que yo conozco iba a venir en el río, y tú tienes que entregarle este barquito de pequeño, de escala. Y lo compró pues y ahí lo tenía, y cuando yo que venía me llamó y dijo, bien, tienes que venir a verme porque te tengo algo para ti. Y hasta aquí vamos a dejar esta historia y continuaremos en la siguiente plática.